gracias a Dios por esta bendición, con un poco de emoción. Venimos a la iglesia no para cumplir con un ritual o para que Dios se ponga contento. Venimos a la iglesia para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Él se pone contento, ¿sí? Porque quiere darnos de sus dones, sostenernos en la verdadera fe, y así en comunión con Cristo que podamos fructificar para su gloria, como pueblo suyo, como familia suya. Comenzamos nuestro culto en el nombre de este Dios de toda misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buen día. ¿O desayunamos juntos? No, desayunamos juntos. Está habitualmente en los momentos litúrgicos, en cada culto, esta posibilidad de que todo lo que hagamos después sea en la mayor comunión posible con nuestro Dios. Y por eso litúrgicamente también ponemos habitualmente todo lo que esto significa de momento de reflexión, momento de pensar en qué estorbó en algún momento esta comunión con Dios, es decir, alguna palabra, algún hecho, algún pensamiento, también en manos de Dios como para que Él nos perdone. Y que esos ruiditos que de vez en cuando después existen o existían, los podamos tranquilizar de tal manera que después las lecturas bíblicas que hoy van a estar a cargo de distintas personas, como Hechos, como Juan, en la reflexión misma y la participación seguramente de muchos de nosotros en el sacramento del altar, sea a partir de la plena comunión. Dicho eso, seguramente más que uno estaba en oración confesional, ¿no? Sin que nadie haya dicho, bueno, vamos a leer esto en forma conjunta. Antes de leerlo en forma conjunta, vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan, de 2 versículos seguidos de memoria? ¿Quién? 2 versículos. A ver, ¿cuál? Pero te quedaste con el 36, con el 16. ¿Y el 17 qué dice? Casi lo mismo, pero bueno. Vamos a repetir, el que no, aprender y repetir 2 versículos, que me parece que de alguna manera son aquellos que van a guiar por lo menos las lecturas bíblicas en esta mañana. No son parte de las lecturas designadas para hoy. Son 2 versículos que son bien cortitos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, sugerencias, y ahí dice, examinadlo todo. ¿Cómo? Examinadlo todo. Bien. ¿Cómo sigue? Retener. Lo sabían. ¿Cómo no dijeron antes? Bueno, vamos a decir esos 2 versículos, pero para internalizarlos. Por las dudas, si alguien no lo sabe, es examinadlo todo, retened lo bueno, y el segundo versículo es desechad lo malo. La cita no me acuerdo. Sí. Primera Tesalonicenses 5, 21-22. ¿Sí? Ahí, el que tiene celular, o está permitido celular, no para WhatsApp, sino para... Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21-22, aparece esto. Entre las sugerencias a los cristianos, ¿con qué nos quedamos? Con el primer versículo. ¡Chan! ¿Cuál es el primer versículo? Examinar todo, y nos quedamos, y ahí lo cortamos, porque eso nos gustó. El primero te sirve para justificar. Claro. Y cada tanto entramos con esta dificultad. ¿Por qué? Porque también nos dice desechar lo malo. ¿Vamos a decirlo entero? Vamos. Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. ¿Qué es lo que más te cuesta?
Son tres acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que más te cuesta? Bien. Me alegra que ustedes digan eso. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. A veces me cuesta mucho más examinarlo todo, porque tengo miedo a examinar. ¿Sí? Por las dudas no examino porque por ahí después, ¿qué pasa? Si examino demasiado tengo miedo a trastabillar y no saber bien si retengo lo bueno o lo malo. Y no sé entonces tampoco bien qué desechar. Bueno, pero está bueno que vos te quedes con lo que dijiste recién. Pues también es cierto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tantas ganas de acumular todo, entonces por las dudas, si esto después me sirve en algún momento, no lo desecho. Pero la palabra de Dios dice eso. Examínenlo todo. ¿Qué es todo? Lelutier, todo es todo. Eso es todo. Bueno, ¿sí? Todo es todo. Examínenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Pero Dios no se queda con eso cuando lo inspira al apóstol Pablo para que él traiga esto en 1 Tesalonicenses, sino que uno de los textos de hoy también nos da herramientas para hacer eso. Si no, Dios no nos pediría hacerlo. Y uno de los textos de hoy es 1 Juan, obviamente entonces no de Pablo. Dice, si alguien tiene Biblia, la quiere abrir, esta versión está justo en la página 1300. 1 Juan, capítulo 4. Dice, subtítulo nuevo, la palabra en esta versión RBC, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. ¡Wow! Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Te invita, te incita Dios a través de la palabra a probar, ¿sí? Pero no creer en todo espíritu. Bueno, ¿y la herramienta dónde está? La leo un poquito más adelante, dice, ustedes son de Dios. ¿Quién es de Dios? ¿Alguien más? Bien, Claudio también, Javier César, somos muchos que somos, ¿sí? Bueno, nos está hablando a nosotros. Ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Si somos de Dios y su habitación, el Espíritu Santo, nos capacita. ¿Para qué? Para que estas tres cuestiones que aparecen en 2 versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 5 no solamente lo tengamos como enunciado, sino como una práctica. Muchas veces nos cuesta y muchas veces también nos equivocamos. Y más veces Dios nos perdona. Por eso, independientemente si ahora estamos en un culto donde hay muchos jóvenes, a veces le decimos algunas cuantas cosas a los jóvenes medio raras, ¿no es cierto? Pero animémonos, jóvenes y no tan jóvenes, a poner en práctica esto, ¿sí? Pero desde esa confianza, hijitos míos, dice la palabra de Dios, dice Dios, el que habita en ustedes es mayor que todos los demás. Entonces también en ese mayor, y gracias por el único texto aparte que dijo acá el compañero de Pilar, ¿no es cierto? ¿Sí? Como era 1 Juan 3:16, siempre presente. Nos amó de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La tiene a partir de, obviamente, crucificado y resucitado, perdonado, vos, yo y todos nosotros. Examinen, retengan, desechen. Entre medio, ¿cómo andamos con esto de desechar lo malo? En ese contexto me parece que está bueno que hoy pensemos, ayúdame Dios a desechar lo malo
entonces seguramente puedo retener muchas más cosas buenas. Hay una oración confesional ahí, ¿no es cierto? Vamos a pronunciarla todos juntos. El que puede leerlo. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, confieso en tu presencia que he pecado gravemente contra ti de muchísimas maneras, no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con pensamientos y deseos secretos que no puedo plenamente comprender, pero que te son todos conocidos. Sinceramente me arrepiento de estos delitos que ahora me pesan, y te suplico que en tu gran bondad tengan misericordia de mí y por amor de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, me perdones mis pecados y me ayudes clementemente en mis flaquezas. En el nombre de Cristo. Amén. Perdón y ayuda. ¿Sí? Si tu confesión ha sido sincera, si tu arrepentimiento es sincero, obviamente el accionar de Dios siempre es pleno, pero también es pleno en ti. Por eso, como ministro de la palabra, llamado y ordenado por la Iglesia, en su nombre, con su autoridad, por su obra, te declaro el perdón completo de todos tus pecados. En ese nombre de nuestro Dios que nos convoca hoy. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos perdón y le pedimos ayuda. ¿Sí? Eso todavía estaba recién ahí puesto. ¿Querés volver? Uno solo. Ahí. ¿Sí? Pedimos perdón y pedimos ayuda. ¿Me ayudes? Clementemente en mis flaquezas. Desechad lo malo. Dios nos bendiga. Lo alabamos porque solo Él es digno de que todos lo adoren. Y lo alabamos además porque Él es misericordioso y compasivo. Su misericordia se renueva para con nosotros cada mañana. ¿Se acuerdan cuál era el texto del Evangelio del domingo pasado? La parábola de Jesús de el buen pastor. Y Jesús decía, o escuchamos a Jesús decir, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas. Y a pesar de que me conoce muy bien, en lo íntimo, sigue queriendo ser mi pastor. Cuando el pastor Rodolfo recién predicaba o nos preparaba para la confesión, yo pensaba, ¿qué dirían ustedes de mí si conocieran a veces mis pensamientos? Qué feo, ¿no? Ayer lo trajeron también las chicas en la devoción. Nuestras conciencias muchas veces están, o generalmente siempre están sucias. Si conociésemos los pensamientos que tenemos al lado, muchas veces nos apartaríamos de esa persona diciendo, es un impúdico, es un miserable. Pero Jesús, a pesar de que me conoce muy íntimamente, más que nadie, sigue queriendo ser mi pastor. Y no me va a soltar de su mano. Por eso lo alabamos, lo ponemos de pie. Y también lo alabamos a través de este Salmo 150, que es el salmo correspondiente a este quinto domingo de Pascua. Alabado sea Dios en su templo. Alabado sea la majestad del firmamento. Alabado sea por sus proezas. Alabado sea por su imponente grandeza. Alabado sea el Señor al son de trompetas. Alabado sea el Señor con salterio y arpa. Alabado sea al ritmo del pandero. Alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Y
vamos a leer ahora, vamos a ir a la lectura de la Biblia. Tenemos algunas Biblias en los bancos. Eso también les cuento, que nosotros los domingos hemos tomado esa costumbre, distribuimos Biblias en los bancos, todas iguales, para que todos podamos buscar los textos. Hoy no van a alcanzar, pero de cualquier manera los invitamos a buscar los textos. Invito a Juan Carlos y después a Rodolfo a hacer lectura de los mismos. Lectura del libro de Hechos. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes eso que lees? El etíope le respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y le enseñara con él, se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte como un cordero delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impide ser bautizado? Dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La palabra de Dios. Qué historia esa, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a escuchar el Evangelio. Los que tienen Biblia, la versión que se hizo referencia Damián recién, San Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, es el texto que vamos a leer. Está en esta versión en la página número 1140. 1140. Los que tienen el celular, hagan lupita en RBC, ¿sí? Porque es la versión que vamos a leer. Jesús dice, y lo tradujeron al castellano: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá.
si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Enseñanza de Jesús, entonces, es palabra de Dios. El pastor Rodolfo nos leyó recién la palabra de Jesús diciendo: yo soy la vid verdadera. La semana pasada escuchábamos a Jesús decir: yo soy el buen pastor. 7 yo soy, Juan. Yo soy. El gran yo soy del Antiguo Testamento ahora está con los pies en la tierra. Pero no todos lo estaban reconociendo. El gran yo soy dice: yo soy la vid verdadera. En el templo de Jerusalén, pena que no se ve tan bien ahí, en el gran templo de Jerusalén, en los días de Herodes, en los días de Jesús, había una gran vid de oro en una de las puertas principales del templo. Y dice Josefo, un historiador de la época, que esa vid tenía racimos tan grandes, tan altos como una persona. Imagínense, de oro, o al menos revestido de oro. Esa vid le recordaba al pueblo de Israel una verdad grande, una verdad del Antiguo Testamento. Y les quiero leer. Miren lo que dice el Salmo 80. En este Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas y su follaje cubría los más altos cedros. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. Y con eso estaba hablando el salmista de cómo el pueblo de Israel se fue extendiendo en territorio en los días de David y se hizo un pueblo fuerte. La vid en el templo le recordaba a Israel quiénes eran. Un pueblo especialmente plantado en ese lugar estratégico en el mundo para dar fruto para gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Conocemos también la historia. Es una historia de frustración, pero es una historia, podríamos decir, de frustración de Dios, si vale esa expresión. Miren lo que escribe el profeta Isaías. ¿Se acuerdan de ese texto? Esperaba justicia, pero encontró río de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Nosotros también como argentinos nos llamamos un pueblo católico, ¿no? O cristiano, de tradición cristiana, judeo-cristiana. Y Dios esperaba justicia y encontró ríos de sangre. Injusticia y gran sufrimiento, angustia y llanto, que es lo que vemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa también en el seno de la iglesia? Dios esperaba lo que el pueblo no dio. Pero entonces viene otra palabra de Isaías. Porque Dios cortó esa viña, esa vid, en realidad, la cortó bien abajo. No la podó, la cortó.
Y entonces Isaías dice, pero saldrá una vara de ese tronco de Isaí, de la descendencia de David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Vieron cómo a veces pasa con los árboles que los cortamos y de pronto vuelven a retoñar? El profeta lo estaba anunciando. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo Jesús cuando decía, yo soy la vid verdadera? ¿Qué estaba declarando Jesús poderosamente? Yo soy ese vástago, ese retoño de ese tronco que fue cortado, que ha brotado y se está haciendo fuerte. Es fuerte. Y no va a ser destruido jamás, no va a poder ser cortado más. Yo soy ese vástago y yo soy el que va a dar fruto, el que doy fruto. Porque estoy arraigado en el Padre, conozco al Padre, hago la voluntad del Padre. Toda la historia mostró que el pueblo de Israel, aunque dijo amén, sí, haremos lo que mandas, no hizo. Pero ahora ha brotado el retoño que sí va a dar fruto. Y no para él, sino que va a dar fruto para todos nosotros. Porque en realidad, como quedó bien claro en todo lo que escuchamos a lo largo del culto hoy, no podemos nosotros tampoco dar frutos. Y si hoy no fuésemos con esa pretensión, ahora sí, ahora cuando salga, ahora sí, porque estoy cargado, ¿no? Estoy cargada las pilas y voy a dar fruto. Hace poco alguien de la congregación me dijo, pastor, cada vez que salgo de ahí de la puerta, bajo el escalón y ya de vuelta tendría que entrar otra vez a la iglesia, ¿no? Y otra vez tendría que ser convocado para el culto, porque ya salí de la puerta, bajé el escalón y seguro que la perdí. Pero Él da fruto. Y por lo tanto lo que Jesús nos está diciendo, y hoy andar con eso a tu casa o andar hoy de vuelta, volvé, el Señor te conoce y sabe que por vos mismo no vas a poder, pero Él ha dado fruto. Y en Él nos asegura que también daremos fruto. ¿Cuál es el peligro mayor? Ahí está, ese dibujito simple, pero que nos revela una gran verdad. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, dice Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. ¿Cuál es el peligro real? Que terminemos cortados, secados, secos en realidad. Por eso hay una palabra clave ahí en el texto, ¿no? Permanecer. Y se repite, permanecer. Clave en el texto, clave en el Evangelio. Permanecer. Quiero que miremos algunos no que pone Jesús ahí en el texto, para que repasemos. Toda rama que en mí no da fruto, mi Padre la corta. Peligro. Pero pastor me está diciendo que no puedo dar fruto solo. Y entonces, separados de mí, no pueden ustedes dar fruto. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas
que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Los no del texto. Por lo tanto, hay una advertencia fuerte de Jesús. ¿Quiere Dios cortarnos y que nos sequemos? No. Por eso envió a su Hijo al mundo, porque nos ama tanto. No quiere Dios cortarnos, no quiere que nos sequemos, que seamos infructuosos. No lo quiere Dios. Entonces, hay un llamado de atención y un gran consuelo. Si permanecen en mí, permanecer. Y me pareció tan oportuno, encuentro de jóvenes del Distrito Buenos Aires, Córdoba, ese texto hoy. Permanecer. Hay varios dichos que suenan graciosos, pero son muy tristes. Confirmados y se van a ir, ¿no? Muchos de sus compañeros de confirmación ya no están en la comunión de la familia de la fe en la iglesia. Los cultos suenan aburridos, tediosos. Más que los cultos, ¿no será que hay un desinterés por escuchar la palabra de Jesús? ¿No será que falta comprensión acerca de lo que significa la Santa Cena para nosotros? ¿No será que nos falta la convicción íntima de que solo no podemos y que necesitamos permanecer en Él, junto a Él, no sin Él, porque sin Él no hay forma? No es posible solos, fuera de la comunión de la familia de Dios. Por eso el Señor conformó su iglesia, llamó o escogió un pueblo, y por eso también nos dio una serie de modos en los cultos, porque todo lo que tenemos en el culto no es invento de alguien que se le ocurrió en algún momento, todo tiene que ver con la palabra y particularmente el sacramento de la cena, en torno al cual nos reunimos. Sin mí no pueden hacer nada, y no lo dice el pastor, lo dice Jesús, el buen pastor. Hay, sí, en el texto frases positivas. Frases positivas que tenemos que tomar, retener, como hoy nos decía el pastor Rodolfo al comienzo, memorizar. Trabajemos en eso, la memorización, eso nos va a servir mucho. Los confirmandos también tienen grandes problemas para memorizar, porque alguien les dijo que memorizar es como algo pecaminoso, ¿no es cierto? No, memorizar no es ni pecaminoso ni es algo terrible para la educación, es parte de la educación. Memorizar nos ayuda en los momentos en que no tenemos el escrito en la mano, en que tal vez estemos en una cama de hospital y nadie nos lea la palabra de Dios. Memorizar es bueno. Y miren lo que dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Es declaración de Jesús. No está ni dudando Jesús ni nada por el estilo, te lo está afirmando. Sos una rama. Y yo puse ese dibujito, me encantan los dibujitos del palo, ¿no? Y de tanto detalle, si prestan atención a lo que es la vida cristiana y nuestro culto de nuestro servicio divino, pero
ahí el bautismo, porque ahí fuiste injertado en esa vid. No eras parte de la vid. Ninguno de nosotros, creo, tal vez me equivoco, somos de sangre judía. Pero Dios quiso injertarnos en esa rama buena, en esa buena cepa. Y en el bautismo lo hizo, te hizo parte de su pueblo. Toda rama que da fruto la limpia, para que dé más fruto todavía. Y antes de que se me duerman, y ya voy terminando, ¿no? Conozco a mis ovejas. ¿Qué les parece si leemos juntos eso? Ustedes están limpios por la palabra que les habla. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Miren la certeza que nos da Jesús. ¿Tenés miedo de dar fruto? No tengas miedo, porque el Señor Jesús dice que si permaneces en él, vas a dar fruto. Y mucho fruto. Fruto que sobreabunde. Fruto que permanezca. Imagínate. Miren, yo siempre doy gracias a Dios por mis abuelos, por mis padres, porque eran personas de fe. No perfectos, pero de fe. Y entonces pensar sobre todo en uno de mis abuelos es como la referencia, ¿no? La fe de mi abuelo Augusto, el Opa, es referencia. Muchos llegaron a la fe por el Opa. Y yo llegué a la fe entre muchas otras personas que me acompañaron por él. Y el Opa nunca supo que yo llegué al seminario y me gradué en teología y menos que llegué a Río Cuarto y a la parroquia acá, ¿no? Pero él dio fruto. Fruto que sobreabunda. Y por su misericordia pude predicar. Y estoy convencido que muchos creyeron. Ahora, aunque no seas pastor, diaconisa, no importa, porque ya vimos a lo largo del encuentro que en nuestro testimonio cotidiano Dios está bendiciendo gente. Y después, si formas familia y la formas en el Señor, Dios va a bendecir a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, etc. Lo que Él quiera. Pero vas a dar fruto y tu fruto va a permanecer para gloria suya, no para gloria nuestra. Pero bueno, les dije que iba terminando y si no, no vamos a terminar. Pero ayúdenme con el 6. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Lo que quieran. Y si la palabra permanece en nosotros, entonces le vamos a decir al Señor, Señor, quiero dar fruto. Quiero dar fruto para tu gloria. Y el Señor te va a hacer dar fruto, porque eso quiere Él. Y el 7, ¿qué dice? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Él quiere que a través de nuestro testimonio sea glorificado, no porque es un Dios que quiere mostrarse, Él se muestra y es grandioso, no tiene que hacer nada extraordinario para mostrarse, pero Dios quiere ser conocido para que muchos más participen de su gloria, la gloria que ya está compartiendo con nosotros. Y Él quiere compartirla con muchos más. Por eso dice lo que dice ahí Jesús. Y por eso Jesús fue a la cruz. Y ahora voy a cerrar, como siempre digo, preparo más de lo que es posible comer, ¿no? Como hace mamá en casa, que después sobra
Y bueno, hay que guardar la heladera para la próxima. Así que vamos a cerrar con esto. Me gusta a veces citar a Lutero, aunque su palabra es de otro tiempo, o su vocabulario, más que su palabra, su vocabulario, pero nos deja una profunda enseñanza. Y miren lo que escribió Lutero, dice, a ver dónde empieza la cita. Habla del buen vitivinicultor. Va a trabajar en su viña y la limpia, la poda y le remueve las hojas en exceso. La ayuda y la cultiva para que crezca cada vez más y pueda producir siempre más fruto. Dios hace lo mismo con cada cristiano en su viña, sea un predicador, un alumno, ahí tenemos seminaristas también, otro alumno de otras carreras o un oyente. Dios no permite que el cristiano quede ocioso, sino que le envía tentaciones y ahí nos mató. Les envía tentaciones que le obligan a ejercitar su fe, dejando que el diablo, eso ya ahí nos desconcierta totalmente. Lutero dice que Dios deja que el diablo, ahora me perdí, el diablo y el mundo lo acosen con persecuciones externas e internas y de esa manera mantiene las ramas limpias y las cultiva para que se hagan más grandes y más fuertes. Esto que Lutero dice, no sé si nos atreveríamos a decirlo, ¿no? Ahora sí me atrevo. Una frase famosa de Lutero: oratio, meditatio y tentatio. ¿Cómo se traduce eso? Oración, meditación, tentación. La tentación va a venir. Va a venir la prueba, la sacudida. A mí a veces me da temor cuando un adulto llega a la fe, sobre todo un adulto, pero también los niños cuando son bautizados. Me da temor y temblor porque sabemos que el diablo va a atacar con fuerza, porque va a tratar de destruir esa obra que Dios está comenzando. La tentación va a venir, no seamos ingenuos. El boxeador, buen boxeador, no baja la guardia ante el rival, no lo menosprecia, porque se puede llegar a semejante sopapo que lo deja en la luna. Entonces no menosprecies a tu enemigo, porque anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero agarrados de la mano de Jesús podemos estar seguros, firmes. No vamos a caer, sino que vamos a dar fruto. Dios nos bendiga a todos para que esto sea así efectivamente. Amén. Y después les mando el sermón escrito.